Buenas tardes, mi nombre es Adrián Jesús y vengo a presentar esta propuesta al Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, titulada Biblioteca Compartida, Digitalizada y Villelibros, desde la enseñanza al alumnado inmigrante hasta la primera alfabetización. Mi trayectoria profesional se centra en la interculturalidad principalmente, ya que desde que accedí al cuerpo de maestros en Andalucía en 2020-2021, los principales puestos que he desempeñado han sido interculturalidad, en primer lugar a adultos, y posteriormente accedí a una bolsa de puestos específicos denominada interculturalidad también, aunque el puesto se conoce como ATAL. Los ATALes son mejor dicho, las ATALes son las aulas temporales de adaptación lingüística reguladas por la orden de 15 de enero de 2007. Mi experiencia como docente empezó realmente en 2022 cuando accedo por primera vez al puesto con una vacante y me centro en la interculturalidad como ATAL. El puesto de ATAL tiene una particularidad y es que se centra principalmente en la acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el proceso de escolarización, el aprendizaje de español como lengua vehicular, con todas las medidas que los centros docentes que escolaricen al alumnado inmigrante consideren más oportunas, y el mantenimiento de la cultura de origen. Estas son las tres patas en las que hay que centrarse para atender al alumnado de ATAL. A la hora de tratar con el alumnado inmigrante recién llegado al país, tenemos que considerar la importancia de tratar y de abordar el choque cultural existente entre la cultura receptora y la cultura del alumnado inmigrante, que llega a menudo con escasas habilidades en el ámbito escolar y en las rutinas que tenemos establecido en nuestro sistema escolar. En Andalucía tuve la oportunidad de hacer un estudio breve a los compañeros y compañeras de ATAL de Almería para conocer algunos aspectos, puesto que cuando llegas a un puesto específico como es el de ATAL, necesitas formarte, o mejor dicho, autoformarte, estudiando la orden, conociendo aspectos que se hayan trabajado antes, informes, consejos. Una de las primeras cuestiones que trabajé fue conocer el estado de las ratios, ¿no? Cómo eran las ratios de mis demás compañeros. Yo atendía, por fortuna, solo a 3 centros educativos. Había quien atendía a más de 3, a 4, a 5 incluso, uno por día. Y bueno, descubrí que el 36% de los compañeros atendía a más de 26 alumnos y otro 36% atendía incluso a más de 36 alumnos. Es decir, que tenían una ratio de más de 36 alumnos, y además con el hándicap de tener a este alumnado disgregado por varios centros educativos, con la dificultad que ello implica en el momento del traslado y en el tiempo que uno tarda en habituarse al acoplarse a la rutina del día de la escuela a la que llega en ese momento. Digamos que un lunes estabas en un centro, el martes estabas en otro, el miércoles en otro. Eso hacía que se dificultase mucho nuestra labor, porque no solo había que coordinar el tema de los horarios, sino adaptarse y tener un control muy férreo de lo que se estaba trabajando con cada alumno, uno por uno, de manera detallada. Tenemos que tener en cuenta que son aspectos lingüísticos muy precisos, en qué momento se han quedado los niños y las niñas, cuáles son las dificultades que presentan. Pues bien, pregunté cómo era la manera en la que ellos se manejaban en su día a día, y más del 96%, el 96% mejor dicho, me contestó que utilizaba de manera muy extensiva los recursos digitales. Es decir, trabajaban con recursos digitales, además de con recursos manipulativos, y además un 71,1% lo consideraba muy relevante el uso de las tecnologías a la hora de trabajar la enseñanza de la lengua con el alumnado. Hay que tener en cuenta además que el profesorado de ATAL solo atiende a alumnado mayor al primer ciclo, es decir, alumnado entre 8 y 12 años.
a no ser que sean de secundaria, que entonces atienden desde 13 a 16 años, todo el espectro de secundaria. Pero el alumnado de primer ciclo, es decir, alumnado desde 6 y 7 años, pues no recibe la atención de la tal por considerarse que aún están en el periodo de adaptación y de alfabetización temprana, que podrían unirse, digamos, al grupo sin mayores dificultades, o se presupone que sin mayores dificultades para aprender el español. Esto es completamente incierto, ya que además las maestras de primero y segundo de primaria pues siempre me abordaban y me pedían recursos para trabajar con su alumnado inmigrante cuando tenían, porque se quedaban muy descolgados por esto que comentaba al principio, de que venían con muy poca escolarización en sus países de origen. Bien, con esto pues creé una consola de sonidos, como se ve en la imagen, una consola de sonidos en la página web ilimitables.org en 2023, cuando repetí como a tal, tuve la suerte de repetir como a tal durante un segundo año consecutivo en el mismo puesto, en Almería. Esto es rarísimo, ya que además yo siendo interino, pues no es común que coincida, que se dé la coincidencia total de que acabe en el mismo puesto. Llamémoslo destino, llamémoslo suerte. El caso es que pude desarrollar este blog autónomo en el que me dediqué a escribir, a diseñar GIFs, dibujando la grafía de las letras y asociándola a fonemas, de manera que cuando el alumno se metía en el blog podía ver cómo se dibujaban las letras y a la vez aprender cómo se dibujaban y cómo sonaban esos grafemas, esos fonemas, para aprenderlos. De manera autónoma funcionó con algún alumno. Y bueno, aparte de esto, pues trabajaba en un segundo nivel cuando ya iban adquiriendo el abecedario y el alfabeto, pues palabras, diferenciar palabras de imagen, sonido, relacionarla. Y cuando tenían bastante soltura, pues diseñé este programa de Villelibros que a continuación paso a explicar. No sin antes reseñar un poco pues que uno de los recursos que más éxito tuvo fue un abecedario rimado que desarrollé con todo el profesorado de uno de los centros educativos, y que incluso alumnos que no eran de interculturalidad, a ellos también les facilitó el aprendizaje del abecedario. Alumnado de primer ciclo con el que descubrí por serendipia que le podía resultar beneficioso este tipo de recursos. A de adelante, B de bocadillo, C de carpeta, coleta y cepillo, D de dividir. Durante 2024 termina mi periplo en Almería, en tierras almerienses, como a tal, pero como había solicitado el puesto en otras provincias, tuve otra vez más la fortuna. Se podría decir que en este aspecto pues se ve que la interculturalidad me buscaba a mí tanto como yo a ella, de obtener un puesto como a tal en Huelva y poder ver los dos extremos de Andalucía, la Andalucía occidental, oriental, y la Andalucía occidental en este caso, en un puesto en Huelva, en Almonte, en el que empecé a perfeccionar un poco más pues estos recursos que iba descubriendo. Diseñé un quién es quién para que el alumnado, además de aprender el español, aprendiese los nombres del profesorado mediante juegos, gamificación, a diferenciar los colores, algo que facilita mucho la pronunciación de, por ejemplo, trabadas, inversas. Y bueno, en paralelo con otros recursos en libros, como por ejemplo en el de Agatha, que dejaré referenciado en algún momento en la bibliografía o por aquí puesto en algún enlace, pude relacionar, digamos, los fonemas, las sílabas, las trisílabas, con juegos que iba desarrollando en Geniali. Con todo esto, pues acabó mi periplo de el mundo de la interculturalidad, y recientemente obtuve un puesto en un colegio en la serranía de Aracena, en la Sierra de Aracena, donde he descubierto que estos recursos no solo han funcionado con alumnado inmigrante y su alfabetización, sino que también funciona con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o que le cuesta un poco más el tema de la alfabetización. En este sentido, y también para reforzar la lectoescritura, desarrollé un aula denominado, que ahora mismo estamos instaurando en el centro educativo, el aula del Present Perfect,
en el que lo que hago es compartir los libros que yo tengo, como mis libros, mi catálogo personal de libros, y los libros de otros docentes en un espacio virtual, en un blog, en el que el alumnado puede acceder de manera autónoma también a través de una tablet, como se puede ver en el dibujo, que además si lo pinchan podrán visitar interactivamente este aula. Se trata de unas estanterías donde están almacenados por el sistema caótico de Amazon o del almacenaje caótico los libros metidos en cajas, las cuales están referenciadas por un sistema como el de hundir la flota A1, B2, C1, en el que el alumnado puede ir pasando el catálogo a través de una tablet y cuando descubre un libro, una portada que le gusta, lo pincha en la tablet y le dice dónde está ese libro y si lo puede pedir, si está en la misma biblioteca, si se lo puede traer un maestro, una maestra o alguien que lo haya querido compartir, haciendo que de esta manera se nutra sobremanera el catálogo y los libros a los que pueda acceder el alumnado, los cuales normalmente quedan muy obsoletos, son recursos que quedan muy obsoletos hoy en día en las bibliotecas y que son muy costosos de encontrar nuevos fondos, ya que cuestan dinero y aparte hay poco espacio en las aulas. De esta manera, con esas estanterías en forma de corredera, como si fuesen farmacias o incluso archivos de bibliotecas de más injundia, pueden acceder a estos catálogos, a estos libros, con un orden y un sistema muy simple y muy accesible para todos. De manera que además ellos pueden, como se puede ver en el vídeo de la siguiente diapositiva, incluso hacer un autopréstamo, es decir, solicitar al bibliotecario de manera asíncrona el libro al que quieren acceder para leer, de manera que el bibliotecario puede facilitárselo, bien buscándolo o bien simplemente registrándolo en el sistema, en el caso de Andalucía, en BiblioWeb 2 de Seneca. Y el sistema Villelibros, que consiste pues básicamente en un sistema de puntos a imagen y semejanza del sistema de monedas normal, que además ayuda al alumnado a trabajar las matemáticas. Pues hay Villelibros de 1, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 y de 500, como en el caso de los euros. Y bueno, por cada 4 páginas, en el caso de segundo de primaria, obtendrían un Villelibro, cada 5 en el caso de tercero de primaria, y así sucesivamente para animar al alumnado a que cuantas más páginas lea, más Villelibros puede conseguir, que después podrá canjear por premios simples que además suministra o bien el centro educativo o bien las AMPAs, chocolatinas o casi todo relacionado con la cultura, como libros, acceso a catálogos de, por ejemplo, Netflix, de Disney Plus y demás contenidos culturales, como por ejemplo también entradas de cine, entradas a museos. Con todo, pues se considera muy óptimo el desarrollo que está tomando este sistema de estimulación, de animación a la lectura, y consideraba importante compartirlo en este sexto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, esperando que sirva a todos aquellos y aquellas que quieran instaurarlo en su centro. Dejo mis datos de contacto además para quien quiera hacerlo extensible y esperando que sea de su agrado esta ponencia. Nos vemos por otros congresos. Muchas gracias y a seguir.